Soy Yanedis Miranda Núñez, estudiante del programa de doctorado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Compartiré algunos aspectos relacionados con la investigación cualitativa, tales como análisis de datos, análisis de contenido, niveles de teorización, la ética en la investigación cualitativa. Iniciaré hablando de datos cualitativos. En el análisis de los datos, la acción esencial consiste en que recibimos datos no estructurados a los cuales nosotros le proporcionamos una estructura. Los datos son muy variados, pero en esencia consisten en observaciones del investigador y narraciones de los participantes, las cuales pueden ser visuales, auditivas, textos escritos y expresiones verbales y no verbales, además de las narraciones del investigador. Los propósitos centrales del análisis cualitativo son explorar los datos, imponerles una estructura organizándolos en unidades y categorías, describir las experiencias de los participantes según su óptica, lenguaje y expresiones, descubrir los conceptos, categorías, temas y patrones presentes en los datos, comprender en profundidad el contexto que rodea a los datos, reconstruir hechos e historias, vincular los resultados con el conocimiento disponible y finalmente generar una teoría fundamentada en los datos. Dentro de las características que definen la naturaleza del análisis cualitativo tenemos que el análisis es un proceso ecléctico y sistemático, mas no rígido. Una fuente de datos importantísima que se agrega al análisis lo constituyen las impresiones, percepciones, sentimientos y experiencias del investigador. La interpretación que se haga de los datos puede diferir de la que podrían realizar otros investigadores, por lo cual no significa que una interpretación sea mejor que otra, sino que cada quien posee su propia perspectiva. El análisis cualitativo es sumamente contextual y no es un análisis paso a paso. Es un camino con un rumbo, pero no en línea recta. La interacción entre la recolección y el análisis nos permite mayor flexibilidad en la valoración de los datos y adaptabilidad cuando elaboramos las conclusiones. El investigador analiza cada dato que por sí mismo tiene un valor y deduce similitudes y diferencias con otros datos. Los resultados del análisis son síntesis de orden superior que emergen en forma de descripciones, expresiones, categorías, temas, patrones, hipótesis y teoría. Finalmente, debo decir que existen diversos acercamientos al análisis cualitativo de acuerdo con el diseño o el marco referencial seleccionado, pero todos efectúan análisis temático. Muy bien, pasaré a abordar el tema de análisis de contenido. Krippendorf, 1980, afirma que el análisis de contenido es una técnica de investigación que utiliza un conjunto de procedimientos para hacer inferencias reproducibles y válidas a partir de un texto. En esta metodología de análisis interesa fundamentalmente el estudio de las ideas comprendidas en los conceptos y no de las palabras con que se expresan. Dentro de la utilidad del análisis de contenido, se puede mencionar que nos permite estudiar aspectos del mensaje o comunicación, tales como quién habla, qué se dice, qué se intenta decir, a quién va dirigido el mensaje, cuál es el mensaje manifiesto y cuál es el mensaje latente o explícito, el cómo, con qué resultado, es decir, analizar el efecto del mensaje sobre el receptor. En relación con el procedimiento a seguir en el análisis de contenido, Hernández, Fernández y Batista 2003 consideran los siguientes pasos. En primer lugar, hay que definir con precisión el universo y extraer una muestra representativa. El universo corresponde a los documentos que serán observados y analizados. El muestreo corresponde a la selección de una muestra para efectuar el análisis de contenido. Los tipos de muestreo que menciona Sierra Bravo en 1985 son de fuentes, de fechas y de espacio. También hay que establecer y definir las unidades de análisis. Las unidades de análisis son los elementos de comunicación en las que se va a centrar el análisis.
pueden ser caracterizados en tres modalidades. Las unidades de contexto, que están formadas por las partes o segmentos de contenido de los documentos necesarios para comprender el significado de la unidad de registro. También está la unidad de registro, que es la unidad de significación que se busca en el texto, se extrae de él y se codifica. Y finalmente están las reglas de enunciación, que se refieren a la forma de contar las unidades de registros codificadas. En tercer lugar, también hay que establecer y definir las categorías y subcategorías que presenten las variables de la investigación. En este caso, Sierra Bravo llama categorías a cada uno de los elementos o dimensiones que comprende una variable cualitativa. El proceso de extraer de un texto sus dimensiones se denomina categorización. Dentro de este conjunto de pasos también hay que seleccionar los codificadores. Los codificadores son las personas que asignan las unidades de análisis a las categorías. Se requiere cierto grado académico como requisito para realizar esta codificación. También hay que elaborar las hojas de codificación. Estas hojas contienen las categorías y los codificadores anotan en ellas cada vez que una unidad de análisis entra en una categoría o una subcategoría. Igualmente hay que proporcionar entrenamiento de codificadores. En este paso los codificadores deben familiarizarse y compenetrarse con las variables, comprender las unidades de análisis, las categorías y subcategorías, comprender su significado, sus definiciones. También habrá que calcular la confiabilidad de los codificadores. Todos los codificadores realizan una codificación provisional de una parte representativa del material para determinar si existe consenso. Se calcula la confiabilidad individual y la confiabilidad entre los codificadores. Igualmente, dentro de estos pasos está el efectuar la codificación. Implica contar la frecuencia de repetición de las categorías, es decir, el número de unidades que entran en cada categoría. Se recomienda realizar el cálculo de confiabilidad durante la mitad de la codificación del material y también al finalizar. Seguidamente hay que vaciar los datos de las hojas de codificación y obtener totales para cada categoría. Este es el paso final de la codificación, donde se determina la frecuencia de cada categoría para luego procesar en forma estadística dichos valores numéricos. Finalmente, hay que hacer el análisis estadístico de los datos. Dependiendo de los objetivos de investigación, pues se realizarán los análisis descriptivos o correlacionales para representar gráficamente dichos resultados. Abordaré ahora el tema referido a los niveles de teorización. La teorización corresponde al paso de los datos a la construcción teórica. Martínez, 1994, dice que consiste en percibir, comparar, contrastar, añadir, ordenar, establecer nexos y relaciones y especular. Es decir, que el proceso cognoscitivo de la teorización consiste en descubrir y manipular categorías y las relaciones entre ellas. De esta manera se puede establecer que una teoría es un proceso de construcción mental, una invención y no un mero descubrimiento. Por ello no hay una forma o procedimiento particular que guíe este proceso, y más aún si asumimos que una buena teoría surge de la creatividad del investigador, de su sentido, para apreciar los hechos, organizarlos y representarlos en nuevas redes conceptuales. Martínez, 1994, da algunas opciones, recursos y ayudas mentales para la creación de teoría. Estos recursos son la utilización de teorías existentes, la generación de teorías originales, el uso de analogías, metáforas y modelos, y la diagramación de las estructuras emergentes. En relación con el uso de estos recursos, recomienda lo siguiente. Hay que identificar claramente un haz de categoría y sus propiedades antes de iniciar la estructuración de la teoría. Recomienda no posponer la teorización hasta que haya demasiada información por estructurar, ya que esto hace que no se sepa por dónde empezar.
seguir el proceso de integración de categorías específicas a categorías más generales y comprensivas. La teoría propuesta debe abarcar la mayor parte del cuerpo de conocimientos y generalizaciones disponibles. La tarea final es relacionar los resultados con aquellos estadios paralelos para ver cómo aparecen desde perspectivas diferentes o sobre marcos teóricos más amplios y explicar mejor lo que el estadio significa. En relación con los niveles de construcción teórica, podemos decir que la emergencia teórica puede darse a partir de diferentes matices, vinculados especialmente a la complejidad implícita del proceso de estructuración y comprensión y su vinculación o no con las teorías previas. En este sentido, Martínez dice que los niveles de construcción teórica pueden plantearse desde el nivel descriptivo normal o desde una descripción endógena. En el primer caso, se realiza una síntesis que describe las categorías encontradas tomando como referencia las teorías vinculadas con la temática del estudio, con lo cual el nivel de interacción es más bien bajo. De allí que por lo general se vincula con investigaciones asociadas con cursos de pregrado y maestría. Mientras que la descripción endógena requiere de una mayor elaboración mental, por cuanto la descripción generada se realiza desde adentro, en virtud que las interpretaciones, nexos y relaciones categoriales no solo pueden vincularse con los referentes teóricos, sino que es posible encontrar teorías subyacentes, originales y novedosas sobre el fenómeno social investigado. De ahí que este nivel de investigaciones es el realizado en tesis de programas doctorales. Abordaré ahora la temática de la ética en la investigación cualitativa. En los procesos de investigación cualitativa se construye un complejo contexto de relaciones, compromisos, conflictos y demás circunstancias que suponen un nivel adicional de consideraciones éticas que aparecen en torno a las intenciones de los agentes, los fines que persiguen, los resultados que se producen y los deseos y valores de las personas. En relación con los códigos éticos en las actividades de los profesionales, debo decir que en los profesionales y los colectivos disciplinares desarrollan estatutos éticos que son aplicables a las conductas y procedimientos profesionales de sus miembros. Estos códigos tienen dos funciones. La primera es la de identificar el estatus de la categoría de trabajo, estableciendo sus funciones, obligaciones, prácticas, entre otros. En segundo lugar, constituye un intento de explicar que el ejercicio de la profesión tiene un compromiso hacia el bienestar de la misma y de las personas a las cuales se dirige, por encima de cualquier otra consideración. Hay algunas cuestiones éticas relacionadas con la investigación cualitativa, dentro de las cuales menciono el consentimiento informado. Los participantes deben de estar de acuerdo con ser informantes, deben conocer sus derechos y responsabilidades. También aparece la confidencialidad, que se trata de asegurar la protección de la identidad de las personas que participan como informantes de la investigación. Se debe tener un manejo de riesgo, es decir, minimizar los riesgos a los participantes en dos sentidos. El investigador debe cumplir con las responsabilidades y obligaciones adquiridas con los informantes y se debe dar un correcto manejo posterior de los datos proporcionados. En relación con la estancia en el campo, debe haber una correcta negociación de entrada, es decir, se debe clarificar la identidad que adoptará el investigador y el tipo de relaciones que establecerá con los participantes en el campo. Además de lo mencionado, se recomienda tener en cuenta algunos de los principios generales contemplados por la APA dentro de la investigación con humanos y que toca también a la investigación cualitativa. Estos principios son: principio de beneficencia y no maleficencia, la fidelidad, la responsabilidad, el respeto por los derechos y la dignidad de las personas. Muy bien,
Hasta aquí ha sido mi exposición. Yo agradezco